están, amigos? Qué bueno es poder saludarles en esta oportunidad nuevamente desde su programa de Olam 7.tv, transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula en el norte de Honduras. Damos gracias a Dios, bendecimos su nombre, alabamos y glorificamos a Dios porque nos regala el don de la vida, nos da la oportunidad de dirigirnos hacia ustedes, de compartirles un mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que vive y permanece para siempre. Siempre la recomendación, ¿verdad? Dándoles el enlace donde usted puede ver esta programación, ya sea en la página web, la 7.tv, lo puede ver al pie de la página, y también sintonice, síganos en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí lo puede ver al pie de su pantalla, Olam 7HD Honduras. Aquí estamos siempre activos, siempre agradecidos con el Padre por la oportunidad que nos da de dirigirnos hacia ustedes. Damos gracias a Dios por la vida de todas las personas que están viendo esta transmisión y que esperamos, confiamos en que Dios a través del Espíritu Santo pueda obrar en el corazón y en la mente de cada una de las personas que escuchan este mensaje, esta palabra de vida que contiene las Sagradas Escrituras. Como es nuestra costumbre, como es necesario para cada uno de nosotros los simples mortales de estudiar la palabra de un Dios poderoso, un Dios creador de los cielos y de la tierra, tenemos que encomendarnos a Él a través de la oración para que Él nos instruya en este viaje, en este recorrido que vamos a tener por las Sagradas Escrituras en estos minutos. Oremos. Querido Dios, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de encontrarnos nuevamente en este lugar para poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos regalas el don de la vida. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y que bendigas a cada persona, a cada amigo, a cada hermano que va a escuchar este mensaje. Que pueda llenarnos espiritualmente y que podamos aprender a ser mejores hijos tuyos. Te pedimos y agradecemos todos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema que se titula Eliminando los prejuicios. Prejuicios, paradigmas, llámelo como usted desea, son cosas que a veces truncan en la carrera espiritual y también en cualquier ámbito, en cualquier tema de nuestra vida, nos impide avanzar, nos impide seguir adelante, crecer y ser mejores cristianos, que es lo que en este momento más nos incumbe discutir, estudiar a la luz de la Biblia, cómo los prejuicios, cómo los paradigmas que uno puede tener cultivado en la mente pueden truncar muchos sueños, pueden truncar las posibilidades de que una persona sea un mejor cristiano, pueda ser un mejor hijo de Dios y ser una luz que alumbre a un mundo que está en tinieblas. Y les invito para que podamos buscar en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, y vamos a leer desde el capítulo 2 en adelante. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él a unos trayendo un paralítico,
que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego cerramos con el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí el relato que hemos leído en esta oportunidad de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde encontramos el relato, una historia muy conocida por muchas personas, por la mayoría del ámbito cristiano, donde relata la historia de un paralítico, que estaba él, que no podía caminar. Y empieza el relato contando que Jesús, otra vez, dice, Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días. O sea, estuvo Jesús en Capernaum, salió de la misma ciudad y luego regresó, estuvo unos días fuera y luego regresó. Y se oyó que estaba en casa, o sea, empezaron la gente con rumores, con con el comentario de que Jesús estaba en una casa. Seguramente en la vez anterior, Jesús hizo muchos milagros, predicó y la gente quedó contenta, la gente quedó con ganas de que Él regresara y estaban pendientes. Y cuando Jesús regresó, se corrió la voz por toda la ciudad de que Jesús estaba en una casa. Y dice aquí, y se oyó que estaba en casa. O sea, empezaron a contar el uno al otro, hasta en ese tiempo que sabemos de que no existían redes sociales, ni teléfonos, ni nada, ni cosa que se parezca. Pero como la gente siempre tenía necesidad, ya sea de la predicación de la palabra, ya sea de curaciones, de milagros, de cualquier índole, pues estaban pendientes de cuando Jesús regresaba. Seguramente habían caseríos, aldeas cercanas, donde mucha gente estaba requiriendo que Jesús llegara para poder ser sanado de muchas de sus enfermedades. Luego el versículo 2 relata: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús se reunió en una casa. Imagínense, yo imagino que era una casa amplia, era una casa que no tenía, que no era pequeña, pues, que no tenía limitantes, cabía mucha gente. Sin embargo,
Al llegar Jesús acá, ¿se imaginan ustedes el alboroto, todo el movimiento de gente que pudo haber en la ciudad, en derredor de esa casa, sabiendo que Jesús, el que podía levantar enfermos, el que podía echar fuera demonios, el que impartía esa palabra que llenaba el corazón, que llenaba el alma de muchas personas en ese lugar? Estaba allí. Mucha gente se abalanzó a llegar a esa casa para poder entrar. Dice el relato que la gente llegó en cantidad y luego se llenó. Relata acá que, imagínense, dice que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. O sea, la gente podían, o alguno que quisiera, tan solo llegar a la puerta. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, que usted va a un evento, va a algo, algún lugar, algún evento público que está ocurriendo en determinado lugar. Y tal vez es un salón. Y hay veces que ni siquiera la puerta puede estar porque también está lleno. No puede entrar, no hay acceso. Mucha gente llegó primero, tal vez vivían cerca y lograron entrar, lograron un buen puesto. Pero aquí dice que mucha gente estaba, que no pudieron entrar, estaban a la puerta. La gente. Entonces, vemos cómo acá nos encontramos con un evento tan magno, tan grande, que llamó tanto la atención de la gente, que en ese lugar estaba lleno de gente. En la puerta estaba lleno de gente. Y ya en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, el paralítico al final aquí llegó, él no llegó solo. Claro está, no podía llegar, no podía caminar. ¿Con cuántos llegó el paralítico? Al final llegó con 4 personas, o sea, en total eran 5 personas que llegaron. Imagínense, ni tan siquiera las 5 personas pudieron llegar. No pudieron entrar al salón para ver a Jesús. Ellos lo que estaban buscando, en este caso el paralítico, lo que estaba pidiendo, lo que estaba buscando es sanación, lo que estaba buscando es que Jesús lo sanara, lo restaurara, lo levantara de su lecho. Y para muchas personas, siendo paralíticas o sufriendo la condición del paralítico allí en un lecho que no podía valerse por sí mismo, tener que buscar personas que lo cargaran para que lo llevaran, hubiera sido muy fácil decir, bueno, aquí vemos que está muy lleno, no podemos hacer nada, regresémonos para la casa, ni modo, no pudimos entrar. Pero hay algo también muy interesante aquí que resaltar. Dice cierto personaje famoso por desarrollar sus virtudes, sus habilidades, que le preguntaron a él una vez, hablo de Carnegie, le preguntaron una vez a él cuáles, si podía contar alguno de sus secretos, cómo poder superarse en la vida, cómo poder llegar a cumplir sus metas, sus objetivos. Y él dijo, bueno, una de las cosas que yo hice fue rodearme de gente mejor que yo. ¿Sí? Y en este caso, el paralítico hizo eso. Imagínense que el paralítico hubiera dicho, bueno, me voy a rodear de 4 paralíticos para que me lleven a donde está Jesús. ¿Creen ustedes que lo hubieran podido llevar? Con toda certeza no. Pero las personas que estaban acompañándolo a él eran mejor que él. Tenían que ser resistentes, tenían que ser fuertes y tenían que ser también inteligentes, persistentes, creativos. Eso es lo que tuvieron que ser. A veces nosotros, no solamente en el ámbito cristiano, sino que también en la vida, necesitamos, dice un dicho popular, que hay que acercarse a árboles o a palos que den sombra. Porque si usted está en el desierto, por ejemplo,
y necesita pues acampar los rayos del sol que están proyectándose en la tierra. El calor es incansable, es incesante, sofocante. Y hay un árbol que no tiene hojas, que no tiene ramas, solo está el puro troncón. Y usted va y se arriba a ese árbol, se acerca y quiere encontrar algo de sombra. ¿Cree que va a encontrar algo de sombra? No. Siempre se va a estar quemando. Pero mientras usted ve un árbol que es frondoso, que tiene ramas, que tiene muchas hojas, pues ahí va a poder acampar un poquito el sol. Esto es lo mismo. El paralítico estaba ahí en su lecho y quiso él buscar a Jesús. Se rodeó de gente mejor que él, que le ayudaran a poder tener ideas, de poder entrar. Y para ellos hubiera sido muy fácil, como lo dije recién, hubiera sido muy fácil llegar y decir, bueno, queremos entrar, busquemos por aquí, busquemos por allá, y al acercarse, al ver que estaba adentro lleno de gente, y en la puerta que ni tan siquiera podían entrar ahí, hubiera sido muy fácil para ellos. Imagínense qué hubiera pasado con el paralítico si hubiera dicho, no, regresémonos mejor, ya no podemos entrar, no hay posibilidades. Me imagino que ellos preguntaron, ¿está ahí Jesús? ¿Podemos entrar? No, y mucha gente le dijo seguramente, mire, esto está lleno acá, no se puede entrar. O en el camino, tal vez en el camino se encontró gente que venían de regreso, porque vieron que estaba la gente en la puerta, que ni tan siquiera ahí podían estar, entonces dijeron, no, ¿y para qué vamos a estar ahí? Ya no tiene sentido. No vamos a poder entrar, no vamos a poder escuchar a Jesús, al maestro predicar. Mejor regresémonos. Y en el camino se encontró seguramente con el paralítico. Y tal vez alguno le dijo, no vaya, ya no puede entrar. ¿Qué pasó con el paralítico al escuchar eso? O sea, ¿qué es lo que creen ustedes que se le cruzó por la mente? Bueno, él no se llenó de prejuicios. Él no empezó a llenarse de pesimismo, a llenarse de pensamientos derroteros. No, en lo absoluto. Él dijo, vamos a ir, yo necesito realmente que Jesús haga un milagro en mí. Y siguió avanzando. Dice el versículo 3 y el versículo 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, hablando de Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. ¿Qué es lo que descubrieron? El techo. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí dice que ellos vieron el techo. Me imagino que ellos vean lo importante que es aquí el buscar opciones, el crear alternativas, el poder tener una idea que ayude a resolver un problema, a dar una salida a una situación difícil, porque el paralítico llegó y se imaginan que él no hubiera visto para ningún lado, que él no hubiera buscado opciones. Y me imagino que él era el primero que les dijo a los 4 hombres que lo estaban cargando, no nos regresemos, no podemos regresarnos, tenemos que buscar opciones, tenemos que ver de qué forma nosotros podemos entrar. Y empezaron a buscar opciones. Me imagino que hicieron fuerza por la puerta, no pudieron entrar, buscaron por un lado, por otro lado, tampoco no pudieron, y empezaron a ver para los lados, para arriba, y buscaban opciones hasta que encontraron, dice, allá en el techo la forma de poder entrar. Y me imagino que dijeron, ¿y cómo vamos a subir este hombre para allá? Porque imagínense que se hubieran dicho, hubieran comentado entre ellos, pero es difícil subirlo hasta allá. Corremos un riesgo de que al estarlo elevando a él hasta el techo, se pueda caer y se puede hacer más grande el problema de ser paralítico. Es posible que hasta muera esta persona al caer del techo. Sin embargo, ellos no se llenaron de ese negativismo y fueron positivos y buscaron la forma de cómo subirlo a él al techo.
de cómo quitar las tejas, de cómo hacer la abertura adecuada para que esta persona pudiera entrar a la casa y estar frente al maestro, encontrar de qué forma este hombre pudiera ser sanado. Y me imagino yo empiezo en la mente a figurarme todo lo que esta gente tuvo que experimentar para poder hacer que este hombre llegara hasta adentro, hasta donde estaba Jesús. Me imagino que empezaron a medir, empezaron a buscar lazos, empezaron a preguntar, empezaron a ver, a hacer medidas, a hacer experimentos de qué forma subirlo. Yo me imagino cómo este hombre pudo llegar hasta la cima de la casa. Llegó y empezaron estos 4 hombres, empezaron esta gente a poder quitar todo lo que había en el camino del paralítico hacia su sanación. Vemos cómo los 4 hombres, aunque aquí no relata con lujo de detalles, pero yo estoy aquí tratando de ilustrar mejor lo que pasó en esta historia. Cómo empezaron con lazo, me imagino, sacándolo, de donde estaba allá abajo, subiéndolo y haciéndolo introducir por la azotea, hasta que llegó. Y me imagino yo, bueno, muchos de los que encontramos en el camino dijeron, no se puede. Muchos me dijeron, no vaya, no va a ir a nada, ya está lleno. Cantidad de gente con toda certeza se regresaron para sus casas, dijeron, no se puede, no hay opción de entrar. Pero esta persona que era paralítica, me imagino yo, él estaba diciendo a los 4, sí se puede hacer. ¿Se ha fijado usted o ha experimentado eso? Que en alguna ocasión a cualquier persona presentándose cierta adversidad le dice a usted no se puede, cuando esa persona nunca ha intentado hacer lo que tienen por delante, nunca ha buscado formas de cómo hacerlo. El asunto en la vida, mis queridos hermanos, es que cualquier desafío, cualquier meta que usted se trace en la vida, tenemos nosotros que esforzarnos, que luchar por su cumplimiento, por rogarle a Dios que nos dé fortaleza, persistencia para seguir adelante. Una de las claves de este hombre que para poder entrar ahí fue su fe inquebrantable que tuvo, su persistencia para poder llegar hasta adentro. Imagínense, un paralítico, independientemente que tenía 4 personas que lo estaban ayudando, pero un paralítico logró entrar. Y muchas personas que no tenían ese problema de ser paralíticos, lograron entrar con el maestro. Se regresaron, perdieron de entrar con el maestro. Y al final, tristemente, se quedaron sin escuchar esa palabra, se quedaron sin recibir esa agua viva, se quedaron sin recibir esas palabras que llenaban el alma y el corazón. Y ese paralítico logró entrar y estar delante del maestro. Y sigue diciéndonos el relato. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, miren lo que dice Jesús acá. Quiero resaltar aquí lo que dice el versículo. Dice, al ver Jesús la fe de quién. Dice que la fe de ellos. No está diciendo que al ver Jesús la fe del paralítico. Aquí no solamente era asunto de la fe de él, el que estaba enfermo. Era asunto de que había fe en las 5 personas. La fe del paralítico y de las 4 que lo acompañaban.
solamente la fe de él. Los otros 4 tenían la misma fe, tenían la misma convicción de que sí se podía hacer, de que sí podían encontrar la forma de poder llegar hasta donde estaba Jesús. Es importante esto, cómo se refuerza, se unifica ahí la fe entre todos los que iban. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús se compadeció. Jesús tuvo compasión de este hombre que estaba paralítico, no podía caminar. Ustedes se imaginan lo que puede ser para una persona, lo complicado, lo complejo, hasta en algunos casos hasta frustrante estar paralítico, no poder entrar a un lugar caminando por sus propios medios. Lo que es estar en un lecho, en una cama, sin poder levantarse e ir a dar un paseo caminando. No poder movilizarse por sus propios medios e ir a X, Y lugar. Es triste, sin embargo, quiero resaltar la fe inquebrantable de este paralítico y también la misma fe de los 4 amigos o de las 4 personas que lo cargaron a este hombre. Y que juntos hicieron posible el milagro de poder hacer que entrara a esa casa por las tejas, por el techo. Hicieron el orificio, el espacio para que pudiera entrar. En el versículo 6 relata: estaban allí sentados algunos, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, lo que está diciendo aquí el versículo es que ellos estaban ya haciendo pensamientos negativos, perjuiciosos en contra de Jesús. Ya estaban maquinando en sus corazones qué es lo que le iban a decir a Jesús, porque aquí se cavilaban en sus corazones. Miren lo que dijeron después de eso, en el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ha escuchado usted a alguna persona, a algún ser humano creado por Dios decir: hijo, tus pecados te son perdonados? Pues déjeme decirle que esa es una blasfemia. El hecho de perdonar pecados es una acción que se limita solamente a Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. Ahora, si estos hombres, estos dirigentes judíos, estaban acusando a Jesús de perdonar pecados, ¿por qué? Porque al perdonar pecados estaba haciendo igual a Dios. Porque aquí dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora yo pregunto, ¿Jesús pecó? Claro que no. ¿Jesús se equivocó alguna vez? ¿Él hizo uso de alguna atribución que no le competía? Buena pregunta. Estamos claros que eso nunca ocurrió. Jesús nunca pecó. Fue santo, vivió una vida perfecta. Entonces, si a alguien aquí en la tierra se le ocurre decir: hijo, tus pecados te son perdonados, esa es una blasfemia. Ningún hombre puede perdonar pecados. Cristo sí lo hizo porque es Dios mismo. Dice el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Mire cómo Jesús, siendo Dios mismo, tenía la misma atribución del Padre de poder escudriñar, de poder visualizar, de poder profundizar hasta en lo más profundo de los corazones, porque los
dirigentes judíos, ellos estaban en su interior nada más maquinando. Pero Jesús les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Quién podía o quién puede hoy en día hacer eso de saber lo que la persona está pensando en sí mismo, dentro de sí? Nadie. Como ser humano, nadie puede. Ahora, vemos también cómo acá este hombre, este paralítico, al llegar allá a la puerta, lo primero que hizo fue empezar a buscar opciones, a no acomodarse a la situación. Es que así está la forma de entrar y no hay otra forma, no podemos buscar alternativas, es imposible para los que estamos acá poder hacer que me permitan a mí el espacio de poder llegar ahí a entrar. No, él no se limitó a eso. Fíjense que en la mitología griega había un personaje que los griegos tenían dentro de sus creencias, que existía un personaje que él mismo tenía como un hospedaje, como un hotel, y que muchas personas llegaban a ese lugar de noche y a veces les tocaba que quedarse. Pues resulta que la persona se quedaba, ¿verdad? Se quedaba y él tenía un solo cuarto, un solo dormitorio. Se podía quedar una persona. O sea, tenía un solo tamaño de camas. Y la persona se quedaba, una vez que se quedaba dormida, esta persona venía y la amarraba con los extremos de las manos y de las piernas a la cama. Y si la persona no pasaba, no se extralimitaba del tamaño de la cama, pues entonces la dejaba ya amarrada y que durmiera así toda la noche. Pero si la persona era demasiado grande, era demasiado alta, demasiado larga, y pasaba en sus extremidades con las piernas o con los brazos hacia arriba, entonces venía este hombre, dentro de las creencias de los griegos, y si se pasaba, entonces venía, le cortaba las manos, o le cortaba los pies, o la cantidad que necesitaba para poder ajustarse al tamaño de la cama. Eso es dentro de sus creencias, los antiguos griegos. Entonces, vemos cómo este hombre, simple y sencillamente lo que hacía era que el cuerpo lo acomodaba al tamaño de la cama. Yo pregunto, ¿alguna vez a usted le tocó acomodarse al tamaño de la cama? Hablo en forma figurada. Que no, a veces nosotros se nos cierra la mente. No tenemos capacidad nosotros. Nos volvemos mente cerrada y esto está difícil, no se puede hacer. Yo le digo, cuando a usted le encomienden una tarea y de entrada lo que uno dice es no puedo o no se puede, con toda certeza le puedo decir que no va a poder, que no se va a poder hacer. Pero si usted viene y ve que no existen posibilidades de momento, bueno, siéntese y empiece a analizar, a crear ideas, a crear alternativas para que una cosa en realidad sí se puede hacer. Que pueden haber otras ideas, otras opciones, perfecto, muy bien, pero hay que buscar las alternativas. No quedarse ahí como, y vamos a colocar esto en el campo espiritual. Nos vamos a enmarcar ahorita ahí. Alguien que le digan, hermano, mire, háganos un programa de escuela sabática, prediquen, o háganos un programa para los jóvenes. Entonces, hermano, es que en realidad no se puede, yo no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué idear. Bueno, busque opciones, pídele a Dios, agarre la Biblia, lea, busquen literatura que pueda ayudar a crear programas especiales para los jóvenes, para los niños,
escuela sabática, etcétera, etcétera, cualquier tipo de programa. El asunto es empezar a actuar y empezar a generar esas ideas que nos van a ayudar a nosotros a seguir adelante y a cumplir los objetivos para llegar al cielo. Imagínense que alguien, por ejemplo, diga, fíjense que yo estoy en el camino del Señor, pero tengo algo que a mí, yo estoy adoleciendo de eso y es algo que yo no lo puedo dejar. Es un error, es un pecado que estoy cometiendo, pero no lo puedo dejar. Realmente yo no simplemente digo, no puedo dejarlo. ¿Usted cree que esa persona en esa condición va a entrar al cielo? ¿Que Jesús le va a permitir el hecho de decir, Jesús, Señor, es que en realidad no pude, no encontré formas de cómo dejar ese vicio, de cómo dejar eso que me está atando, que me está haciendo tropezar en el camino para el cielo? Sin necesidad que yo lo diga, yo sé que usted estará de acuerdo conmigo en que Jesús no lo va a permitir. Hay gente que piensa que en el cielo van a ver, como decimos aquí, y sé que en muchos países se dice colados. Colados es, por lo menos aquí se entiende, de personas que hacen una fila para entrar a algún evento, para comprar algo, para recibir algún producto o servicio, y necesitan para poder obtener eso, comprar algo o entregar cierta información o que les entreguen algo. Pero a muchos no les gusta la fila, no les gusta esperar y quieren filtrarse por un ladito ahí o que alguien los deje entrar. Bueno, en alguna oportunidad aquí en la tierra sí se puede, pero en el cielo no van a haber colados. En el cielo nadie va a entrar porque no quiso pasar por el proceso. Porque nadie quiso dar la mía extra para poder entrar a la Canaán celestial. Aquí sí se puede, allá no, eso no va a ser posible. Y seguimos viendo aquí el relato de lo que dice aquí el libro de Marcos. Vamos a retomar el versículo 8. Y conociendo luego Jesús, del capítulo 2, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Parece que los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, todas las sectas, porque habían en el tiempo de Jesús, los dirigentes de la iglesia judía habían 6 sectas. Y interesante ahí el número 6 de estas sectas, porque el 6 es el número del enemigo de las almas, Satanás. Dios tiene un número perfecto que es el 7. Bueno, Satanás utilizó estas sectas para hacerle la guerra a Jesús. Y eran 6. Pero cuando se trataba de atacar a Jesús, de contrariarlo, de hacerle la guerra, todas las sectas se unieron. Ninguna quedó por fuera. Todas se unieron para hacerle la guerra en bloque a Jesús. Pues estaban ahí siempre, en donde Jesús estaba, siempre habían gente que estaba espiándolo. Gente que estaba pendiente de ver los milagros que hacía, las palabras que decía. ¿Por qué? Porque estaban prestos a escuchar lo que él dijera para poder acusarlo después, para poder acusarlo con
el imperio romano, que era el gobierno civil que reinaba en el tiempo de Jesús. Pero nunca encontraban forma, pero ellos se ingeniaban, se inventaban cosas para poder atacar a Jesús. Y ellos estaban diciendo, pero ¿cómo este hombre está diciendo que los pecados son perdonados? Solamente Dios puede perdonar. Está blasfemando, dijeron. O sea, en pocas palabras, estaba pecando. Y vemos cómo acá Jesús les dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo les enseñó que él tenía potestad para perdonar pecados y para también decirle a él que se levantara del lecho y que se fuera para su casa. Ahora, en el caso del paralítico, planteemos este asunto. El paralítico iba porque necesitaba de Jesús sanación, que lo levantara del lecho donde estaba, que lo sanara, que lo restaurara de su enfermedad, de ser paralítico. Pero Jesús cuando lo ve, Jesús cuando se enfrenta con él, cuando lo tiene de frente, no le dice que levante su lecho y que se fuera para su casa. ¿Qué le dijo? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero que Jesús le dijo. Yo quiero hacer un poquito de énfasis ahí en el hecho de que nosotros, para ser restaurados físicamente, una persona que esté siendo sanada de una forma integral, completa, necesita indiscutiblemente tener salud en su espíritu, en su alma, que esté en paz con el cielo, con Dios. La Biblia dice que un corazón alegre es salud para los huesos. ¿Ustedes creen que una persona que está siendo agobiada por un pecado, que está siendo agobiada por una acusación, por algo que hizo, porque se siente culpable de ofender a alguien, de ofender a Dios, se siente en realidad libre de pecado? ¿Se siente en realidad feliz, restaurada? Definitivamente no. Entonces, Jesús comienza sanando desde adentro. No comienza sanando por fuera, comienza desde adentro, en este caso con el paralítico. Perdonó los pecados y cuando ya tenía los pecados perdonados, entonces Jesús le dijo, levántate y anda. Qué milagro más poderoso. Y me imagino a los dirigentes judíos sorprenderse de ver cómo Jesús estaba diciendo a este hombre que se levantara de su lecho y que lo tomara él mismo, que ya no se apoyara en la ayuda de las cuatro personas que lo ayudaron a llegar al lugar, que le ayudaron a subir por el techo. No, ya no le ayudaron. Salió este hombre y él solo caminando se fue para su casa. Entonces, dice, versículo 12, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Imagínense, yo imagino a la gente ahí reunida delante de Jesús. Ellos estaban ahí escuchándolo a Jesús predicar. Y en una de esas vieron que el techo se abrió, se hizo un orificio y los hombres empezaron a tirar los lazos y amarraron el lecho. El hombre lo tiraron al final y se llegó a presentar delante de Jesús. Y murmuraba, imagino, ¿verdad? Muchos han de haber murmurado, pero ¿cómo este hombre está aquí? Le hizo un orificio al techo, va a quedar mal eso. ¿Cómo es posible que se coló este hombre? Hay mucha gente que se quedó afuera sin poder entrar. Y ahora este hombre tiene aquí un buen puesto. Bueno, aquí dice, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Me imagino al ver al hombre paralítico, porque entró paralítico, llegó paralítico, llegó con problemas, llegó cargado. Quería que Jesús lo aliviara de su carga, lo aliviara de su enfermedad.
Y este siendo paralítico no tenía fuerza en sí para poder sustentarse. Le era imposible. Dice, y glorificaron a Dios luego de estar asombrados al ver cómo es posible que este hombre siendo paralítico. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Habían visto ellos alguna vez que un paralítico se levantara de su lecho y se fuera para su casa él solo al escuchar el llamado de la voz de una persona? Nunca, dice el relato. Nunca lo habían escuchado. Vemos, mis queridos amigos y hermanos, cómo nosotros podemos también desarrollar una fe similar a la del paralítico, similar a la de las 4 personas que llegaron con él. Presentarse delante de Jesús este hombre. Y no escatimar esfuerzos. Yo le pregunto a usted en esta oportunidad, ¿cuánto le está costando su camino espiritual, su camino dentro de la iglesia, el caminar con Dios? ¿Cuánto le está costando? ¿Está sintiendo usted en este momento, donde quiera que se encuentre, siente usted que ya no tiene ánimos, que ya no tiene fuerzas, que ya no puede hacer nada? ¿Siente usted que en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con algún otro familiar, con algún hermano de la iglesia, algún amigo, compañero de trabajo, de estudio, dice, sinceramente con esto ya no se puede hacer nada? Miren la diferencia de este hombre. Yo les pregunto, cuando el paralítico estaba afuera de la casa, cuando iba de camino, cuando estaba frente a la puerta, cuando estaba a un lado de la puerta, cuando el paralítico lo estaban subiendo al techo, cuando estaba en el techo, cuando estaba bajando, ¿este hombre podía caminar? No. ¿Cuándo comenzó a caminar? Cuando se presentó delante de Cristo Jesús. En ese momento este hombre se levantó, después de la voz de Cristo, y dice que glorificaban a Dios. Yo digo, alabamos el nombre de Dios. Cristo tiene poder para hacernos a nosotros levantar de cualquier circunstancia. Yo no sé en qué condición te encuentres en este momento. Yo no sé por qué estás pasando. ¿Será algún problema financiero? ¿Será algún problema personal? ¿Te has descarriado? ¿Te has retirado de la iglesia? ¿Tienes algún hijo que se ha ido de la iglesia y no ha regresado? ¿Sientes que tu matrimonio ya no tiene sentido? ¿Que tu esposo te trata mal? ¿Que tu esposa te trata mal? ¿Qué es lo que estás pasando en este momento? ¿Qué es lo que necesitamos todos? Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, unos peores que otros. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder superar todo esto? ¿Qué es lo que necesitamos como cristianos, como seres humanos? Cualquiera que sea su creencia, ¿qué es lo que necesitamos? Encontrarnos con Jesús. Necesitamos acercarnos a Él, tener un encuentro personal con el dador de la vida. Necesitamos caminar más con Dios, dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Y yo deseo de todo corazón que una vez que nos encontremos con Jesús, podamos caminar por ese sendero que dice la Biblia que es angosto, que es estrecho, que es escabroso, que hay ocasiones, que hay tropiezos, que hay sube y baja, que hay altibajos y uno a veces está como que se cae y no quiere. Pero una vez que nosotros nos mantengamos delante de la presencia de Dios, podamos, fortalecidos por el poder
que hay en Él, en la persona de Cristo Jesús, salir victoriosos y que todos, al unísono, podamos salir airados en las batallas que día a día el enemigo nos hace frente, nos coloca frente a nosotros para luchar. Pero cualquiera que sea esa batalla, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga a todos, donde quiera que se encuentren, y que podamos hacer propias estas palabras, esta historia del paralítico, de mantener esa fe inquebrantable en Jesús. Y una vez que tengamos un encuentro personal con Él, podremos también nosotros levantarnos de nuestro lecho espiritual, decaído, convaleciente, y salir victoriosos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.